Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Nelson Astaiz, estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador, formato online. El día de hoy tengo el gusto de tener a Pedro Rojas, Diego Echeverría y Carolina Tipan-Luisa, que nos van a exponer una perspectiva de migración venezolana y también el nuevo panorama que se está presentando en la República Venezolana en 2026. Voy a iniciar mi presentación y las preguntas con nuestro invitado Pedro Rojas, quien me va a contestar esta pequeña pregunta: ¿cómo ha impactado el acontecimiento de 2026 en tu vida cotidiana aquí en Ecuador y en tu perspectiva sobre el futuro de Venezuela? Primero, buenas noches a todos los presentes y contestando a la pregunta de lo que ocurrió este 3 de enero del 2026, fue algo impactante como venezolano porque a los que no saben, llevamos dentro de una dictadura 26 años y dentro de esa dictadura hubo más de 8 millones de migrantes que salieron de Venezuela no por gusto propio, sino por una necesidad. Y yo creo que fue una felicidad ver esta noticia que al fin se logró. ¿Y cuál será el futuro para Venezuela? La verdad es que es complicado volverse un país confiable, volverse un país no de primer mundo, pero un país estable, porque estamos muy retrasados económicamente con muchas deudas. Pero yo lo primero que veo es que fue un paso importante. Obviamente hay miles opiniones diferentes de que si fue legal la intervención, no fue legal, que no fueron por los venezolanos, sino por el material externo, el petróleo, pero como opinión propia de un venezolano, eso no nos importa, sino la liberación de un régimen dictatorial, narcotraficante que se ha llevado todos estos 26 años y ha destruido al pueblo venezolano. Y tú, como persona migrante venezolana, nos amplías un nuevo panorama. Pero justamente para ampliar este nuevo panorama también tenemos la invitada aquí a Carolina Tipan-Luisa, quien va a explicar por qué desde su punto de vista se defiende mejor la soberanía nacional venezolana y por qué se considera que no debió producirse una intervención en Venezuela y cuáles creen que pueden ser las consecuencias por esta acción. Buenas noches, gracias por la invitación. Desde una posición que define la soberanía nacional, esta intervención en Venezuela, que se ha violado el principio de autodeterminación de los pueblos, ya que es un eje central del derecho internacional y de la tradición política latinoamericana. Ningún Estado tiene legitimidad para imponer por la fuerza un cambio de gobierno en otro país, incluso cuando existen graves problemas internos. Este último punto que acabas de mencionar me parece muy interesante porque acabas de mencionar autonomía de pueblo venezolano o autonomía de nacionalidad, pero si hablamos de autonomía sabemos que no existía tal autonomía porque hubo una situación de unas elecciones pasadas en Venezuela en donde prácticamente ha existido un fraude. Se atentó desde ese momento la soberanía de esa nación. ¿Cómo podríamos abordar estas crisis humanitarias y cuáles son las alternativas? ¿Podrías plantear al menos dos? Bueno, la crisis humanitaria debe abordarse mediante soluciones políticas y humanitarias no militares. Entre las principales alternativas están el fortalecimiento de canales de diálogo interno con mediación internacional, como organismos regionales o multilaterales, que no responden a intereses hegemónicos. Asimismo, es clave permitir y ampliar la cooperación humanitaria internacional sin condicionamientos políticos, organizando que la ayuda llegue directamente a la población. Desde una perspectiva soberanista y socialista, considero que también es fundamental levantar o revisar sanciones económicas que agravan las condiciones de vida del pueblo venezolano, representando la autodeterminación y priorizando el bienestar de la población. Se puede generar soluciones sostenibles y legítimas. Muchas gracias por
contestar estas preguntas, darnos estas alternativas que deberían ser muy analizadas y muy válidas, porque netamente si hablamos de la soberanía como se planteaba durante toda esta conversación, el pueblo venezolano debería exigir y mandar sobre sus gobernantes y saber por un pueblo democrático o una elección democrática. Ahora, para finalizar este punto tan interesante, tenemos la entrevista con Diego, quien también nos va a dar una perspectiva un poquito más equilibrada. Muchas gracias por estar presente. Yo quisiera hacerte la pregunta específica. ¿Cómo crees que se puede equilibrar el respeto a la soberanía nacional con la urgente necesidad de proteger los derechos humanos del pueblo venezolano, tomando en cuenta que ellos estaban regidos bajo una dictadura chavista, el ideal de liberación que manejan en este momento por la intervención de Estados Unidos? Bueno, primero, muy buenas noches con todos. Es un honor estar aquí. Yo creo que el equilibrio entre la soberanía y la protección de los derechos humanos pasa primero por reconocer que la soberanía no se puede entender como un permiso absoluto para vulnerar a la población. En ese sentido, la comunidad internacional debería priorizar mecanismos multilaterales y graduales como la diplomacia, la mediación internacional y una presión institucional antes de cualquier acto coercivo. Esto nos permite respetar el principio de una no intervención directa, al tiempo que se establecen límites claros cuando existen violaciones sistemáticas y comprobables de los derechos humanos de parte de la dictadura. Muy interesante este punto que acabas de mencionar. Ahora, ya que hablamos de esto de la soberanía y todo, desde tu análisis, ¿cuáles deberían ser los primeros criterios fundamentales que se debe generar en la comunidad internacional primero, al momento de actuar en situaciones similares para garantizar que se priorice el bienestar de la población civil? Para actuar en situaciones similares, la comunidad internacional debería basarse en criterios claros y verificables. En primer lugar, sería la existencia de violaciones graves y sostenidas a los derechos humanos. Estas ya están documentadas por organismos independientes. También tenemos que hablar del agotamiento previo de las vías diplomáticas y de una cooperación pacífica. Un tercer criterio fundamental también sería la legitimidad de un actor internacional que intervenga, lo que implica las acciones respaldadas por organismos internacionales. Y por último, yo creo que cualquier medida adoptada como un eje central en la protección civil, hay que evaluar esos impactos humanitarios que son reales, así asegurando que las soluciones propuestas no agraven al pueblo, sino que lleven a una mejor situación. ¿Consideran que los medios de comunicación han presentado la situación de manera equilibrada referente a este tema? Yo creo que se ve en los medios internacionales fue una bomba, digamos que fue algo insólito, porque nadie se sorprende de que Venezuela viviera bajo una narcodictadura, para no llegar a una intervención militar, porque nadie quiere ver a su país bombardeado. Yo no quería ver a la ciudad, a la capital bombardeada, de las sanciones económicas, las irregularidades que puede establecerse las organizaciones internacionales. Todo eso se aplicó para Venezuela, pero no se llegó al caso. Las salidas diplomáticas, todo eso se intentó aplicar antes de la intervención. Entonces, digamos que esto no fue la única alternativa que hubo, sino se propuso lo de las elecciones fraudulentas, las sanciones económicas, se propuso la salida diplomática y nada de eso funcionó. Así que la última alternativa era cómo se terminan las dictaduras, a plomo directo. Muy bien, agradecido netamente por esta gran entrevista, por su gran perspectiva. Muchas gracias por estar presentes, ha sido muy interesante este análisis y bueno, pues para una próxima se los vuelvo a invitar para una entrevista para conocer el panorama de Venezuela. Hasta mientras, que tengan una excelente noche y muchas gracias por su aporte, ¿vale?